Javier se detuvo en seco en la puerta de su apartamento en Madrid. El teléfono temblando en su mano. El mensaje de su hermano era claro: papá sabe lo de Miguel. Viene a verte ahora. El mundo se derrumbó en ese instante. Y Javier sintió como su vida secreta, construida con tanto cuidado durante 2 años, se hacía añicos ante la inminente confrontación familiar. Corrió hacia la ventana, mirando la calle bulliciosa de Malasaña, donde la gente paseaba ajena a su tormenta interna. Javier, de 28 años, había crecido en una familia católica conservadora de Sevilla, donde las tradiciones pesaban más que los sentimientos personales. Su padre, un hombre estricto y devoto, siempre había enfatizado el deber familiar, el matrimonio con una buena mujer y la continuación del linaje. Pero Javier había descubierto su orientación sexual en la universidad. Un secreto que guardaba como un tesoro prohibido. Miguel, en cambio, era todo lo opuesto. A los 25 años, provenía de una familia progresista de Barcelona, donde el amor no conocía barreras de género. Se habían conocido en un congreso de arquitectura en Madrid, donde Javier trabajaba como diseñador urbano y Miguel como asistente en un estudio innovador. El flechazo fue inmediato, una conversación sobre edificios sostenibles se transformó en una cena. Y luego en noches interminables de confidencias. Miguel era abierto, cariñoso, y no temía mostrar su afecto en público. Javier, por el contrario, siempre insistía en la discreción, temiendo que su mundo se desmoronara. Aquella tarde, mientras esperaba a su padre, Javier recordó el primer beso. Había sido en el Parque del Retiro, bajo un sol primaveral, cuando Miguel le tomó la mano y le dijo: no podemos escondernos para siempre. Javier había cedido, pero el miedo nunca se fue. Ahora, ese miedo se materializaba en la figura de su padre, don Antonio, un viudo de 60 años que criaba solo a sus 3 hijos después de la muerte de su esposa. Antonio llegaba en tren desde Sevilla, furioso por un rumor que su otro hijo, Carlos, había oído de un amigo común. La puerta sonó con fuerza. Javier abrió. Y allí estaba su padre, con el rostro enrojecido por la ira y el viaje. Hijo, ¿es verdad lo que dicen? Estás con un hombre. Espetó sin preámbulos. Javier sintió un nudo en la garganta. Negarlo sería fácil. Pero ¿cuánto tiempo más podría mentir? Papá. Siéntate. Hablemos, murmuró, guiándolo al salón. Antonio se sentó rígido, cruzado de brazos. No hay nada que hablar. Esto es una aberración. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué diría tu madre? Javier se defendió con voz temblorosa: papá. No es una elección. Es quien soy. Pero Antonio no escuchaba. Habló de la Biblia, de la familia, de cómo esto destruiría su reputación en Sevilla. Si no lo dejas, no eres mi hijo, sentenció. Javier sintió un dolor agudo en el pecho. ¿Cómo elegir entre el amor y la familia? Miguel le había dado libertad, pero su padre representaba raíces profundas. Mientras tanto, Miguel esperaba en su apartamento en Gracia, ajeno al drama. Había planeado una cena sorpresa para celebrar su aniversario. Pero cuando Javier lo llamó, con voz quebrada,
Miguel supo que algo andaba mal. Mi padre sabe todo. ¿Quiere que lo deje?, dijo Javier. Miguel guardó silencio un momento. Ven aquí. No podemos rendirnos. Pero Javier dudaba. Esa noche, solo en su cama, Javier lloró por primera vez en años, cuestionando si su amor valía el precio de perder a su familia. Al día siguiente, la tensión escaló. Carlos, el hermano menor de Javier, de 22 años, llegó a Madrid para apoyar a su padre. Carlos era homofóbico declarado, influenciado por amigos conservadores. Hermano, esto es una fase. Encuentra una chica y todo se arregla, le dijo en un café. Javier se enfureció. No es una fase. Es mi vida. Pero Carlos insistió, mencionando cómo los vecinos en Sevilla ya murmuraban. Papá está enfermo por esto. ¿Quieres matarlo? Javier se sintió culpable. Su padre había sacrificado todo por ellos, trabajaba en una fábrica para pagar estudios. ¿Era egoísta amar a Miguel? Miguel, por su parte, enfrentaba sus propios demonios. Su familia lo apoyaba. Pero la sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios en círculos tradicionales. En el trabajo, Miguel había oído chistes sobre maricones y temía que su relación afectara su carrera. Esa semana, Javier evitó a Miguel, alegando trabajo. Pero el silencio dolía. Miguel lo confrontó en una llamada. Si me amas, lucha por nosotros. Javier prometió intentarlo. Pero el conflicto interno lo carcomía. ¿Podría reconciliar su identidad con sus raíces? La respuesta parecía lejana, mientras la presión familiar aumentaba. Don Antonio se quedó en Madrid, insistiendo en reuniones con un sacerdote amigo. Te ayudaremos a curarte, dijo. Javier rechazó la idea. Pero el daño estaba hecho. Sentía vergüenza. No por su amor, sino por el dolor que causaba. Miguel, herido por la distancia, comenzó a dudar si valía la pena. Tal vez no soy suficiente para ti, pensó. La primera grieta apareció cuando Javier canceló una cita. Miguel, solo en un bar, conoció a un viejo amigo, Raúl, quien coqueteó inocentemente. Nada pasó. Pero la semilla de la duda se plantó. Javier, al enterarse por un mensaje casual, sintió celos irracionales. ¿Me estás traicionando?, acusó. Miguel negó. Pero la tensión creció. Al final de esa semana, Javier tomó una decisión impulsiva. Hablaría con su padre honestamente. Pero el encuentro terminó en gritos. Elige, nosotros o él, dijo Antonio. Javier salió llorando, corriendo hacia Miguel. No puedo perderte, le dijo al llegar. Se abrazaron. Pero Javier sabía que esto era solo el comienzo de una batalla mayor. La reconciliación con Miguel duró poco. Al día siguiente, don Antonio llamó a Javier al trabajo, exigiendo una reunión familiar. Trae a ese hombre, si es tan importante, dijo con desprecio. Javier se sorprendió.
¿Era una trampa? Miguel. Optimista. Aceptó, tal vez podamos convencerlo. Pero Javier temía lo peor. La cena se organizó en un restaurante discreto en el centro de Madrid. Antonio y Carlos llegaron puntuales. Con expresiones serias. Miguel. Nervioso pero compuesto. Extendió la mano, encantado. Señor. Antonio la ignoró. La conversación empezó tensa. Javier explicó su amor. Como Miguel lo hacía feliz. Pero Antonio interrumpió, esto va contra Dios y la naturaleza. ¿Qué futuro tendréis? ¿Hijos? Una familia normal. Miguel respondió calmado, Señor. El amor no necesita etiquetas. Somos felices. Carlos bufó, fácil decirlo para ti. De Barcelona. Allá todo vale. La discusión escaló. Antonio mencionó la presión social, en Sevilla. Nos miran mal. Mis amigos me evitan. Javier sintió culpa nuevamente. ¿Estaba destruyendo la vida de su padre? Miguel. Herido. Defendió su relación, no pedimos permiso. Solo aceptación. Pero Antonio se levantó, nunca lo aceptaré. Javier. Si sigues. ¿Estás solo? Salió furioso. Seguido por Carlos. Javier quedó destrozado. Miguel lo consoló, dame tiempo. Pero esa noche. Javier bebió solo. Cuestionando todo. Los días siguientes. La presión aumentó. En el trabajo. Javier cometió errores. Distraído. Su jefe notó, algo te pasa. Javier no confesó. Miguel. Meanwhile. Enfrentó su propia familia. Su madre. Liberal. Lo apoyó, lucha por él. Pero su hermana advirtió, si su familia lo rechaza. Aguantarás. Miguel dudó. Una tarde. Javier recibió una llamada de su tía en Sevilla. Tu padre está deprimido. Piensa en él. Javier viajó ese fin de semana. Dejando a Miguel atrás. En casa. Antonio lo recibió con lágrimas, hijo. Te quiero. Pero esto me mata. Javier prometió pensar. Carlos. Manipulador. Le presentó a una amiga. Elena, es perfecta para ti. Javier rechazó. Pero la semilla de la duda creció. De vuelta en Madrid. Miguel lo esperó ansioso. ¿Qué pasó? Javier mintió, nada. Pero Miguel notó la distancia. Esa noche. Discutieron, me estás ocultando algo. Javier explotó, ¿mi familia me necesita? Miguel lloró, yo también. La grieta se ensanchó. Javier comenzó a evitar llamadas de Miguel. Enfocándose en el trabajo. Miguel. Dolido. Salió con amigos. En una fiesta. Raúl reapareció. Ofreciendo consuelo. Besaron en un momento de debilidad. Miguel se arrepintió inmediatamente. Pero no lo contó. Semanas después. Javier decidió romper. No puedo más. Le dijo a Miguel en un parque. Miguel. Con lágrimas, no lo hagas.
Pero Javier insistió, por mi familia. Miguel. Roto. Aceptó. Pero al día siguiente. Confesó el beso con Raúl, fue un error. Javier se enfureció, me traicionas. Miguel suplicó, estaba herido. Javier se fue. Sintiendo traición profunda. Ahora solo. Javier regresó a Sevilla temporalmente. Antonio lo recibió como héroe, has elegido bien. Pero Javier se sentía vacío. En el trabajo. Miguel renunció al estudio compartido, mudándose a otro. La sociedad madrileña. Con sus avances en derechos LGBT. Parecía lejana para Javier. Atrapado en tradiciones. Meses pasaron. Javier salió con Elena por presión familiar. Era amable. Pero no había chispa. En una cena familiar. Antonio anunció, pronto boda. Javier palideció. ¿Era esto su vida? Miguel. Meanwhile. Intentaba olvidar. Pero el dolor persistía. En una terapia. Admitió, lo amaba de verdad. Una noche. Javier encontró una carta antigua de Miguel, te esperaré. Lágrimas cayeron. ¿Había cometido un error? La culpa lo consumía. Decidió confrontar a su padre nuevamente, papá. No soy feliz. Antonio enfureció, has sacrificado por nada. Javier se dio cuenta, el sacrificio era suyo. No de su padre. La tensión culminó en una pelea familiar. Carlos acusó, eres egoísta. Javier replicó, vosotros lo sois. Salió. Llamando a Miguel. Necesito verte. Miguel. Cauteloso, ¿por qué ahora? Javier, me equivoqué. Se encontraron en el Retiro. Donde todo empezó. Te amo. Dijo Javier. Miguel, pero tu familia. Javier, lucharé. Se besaron. Pero sabían que el camino era arduo. El reencuentro trajo esperanza. Pero también nuevos conflictos. Javier volvió a Madrid. Determinado a equilibrar amor y familia. Pero Antonio no cedió. Llamadas diarias, vuelve a casa. Olvida esa locura. Javier ignoró. Enfocándose en Miguel. Reconstruyeron su relación lentamente. Con terapias de pareja. Debemos ser honestos. Dijo Miguel. Javier asintió. Pero el secreto del beso con Raúl aún dolía. En el trabajo. Rumores circularon. Un colega conservador comentó, oí que eres. Ya sabes. Javier lo confrontó, sí. Soy gay. Problema. El colega se calló. Pero la atmósfera cambió. Javier sintió el peso de la discriminación sutil. Miguel. En su nuevo empleo. Enfrentó similar, un jefe homofóbico lo pasó por alto para un ascenso. Es por nosotros. Pensó Miguel. La familia de Miguel intervino. Su madre invitó a Javier a Barcelona. Queremos conocerte. El viaje fue tenso. En la cena, hablaron abiertamente. En Cataluña. Es más aceptado. Dijo la madre. Javier envidió esa libertad. Pero al volver, Antonio lo desheredó por teléfono,
no eres bienvenido. Javier lloró. Pero Miguel lo apoyó, somos tu familia ahora. Sin embargo, la traición pasada resurgió. En una discusión, Javier mencionó a Raúl, ¿aún piensas en él? Miguel negó, fue un error. Pero la desconfianza creció. Javier, paranoico, revisó el teléfono de Miguel. Encontró mensajes inocentes con Raúl. Explotó, me mientes. Miguel. Herido, no confías en mí. Discutieron ferozmente. Y Miguel se fue temporalmente a casa de un amigo. Javier. Solo. Reflexionó sobre sus decisiones. ¿Valía el amor este caos? Llamó a Carlos, hermano. Ayúdame. Carlos, deja esa vida. Vuelve. Javier rechazó. Pero la duda persistió. Miguel. Meanwhile. Consideró romper, tal vez no estamos listos. Pero el amor lo retenía. El punto de quiebre llegó en una manifestación LGBT en Madrid. Javier asistió por primera vez. Con Miguel. Gritaron por derechos. Pero Javier vio a un conocido de Sevilla. Pánico, ¿y si lo cuenta? Miguel notó, no puedes vivir con miedo. Esa noche, Javier confesó sus inseguridades, temo perder todo. Miguel, ya lo has perdido si no luchas. Días después, Antonio enfermó. Infarto leve. Javier viajó a Sevilla. En el hospital. Antonio murmuró, hijo. ¿Por qué me haces esto? Javier, papá. Te quiero. Pero soy gay. Antonio lloró, no lo entiendo. Carlos culpó a Javier, tu estrés lo causó. Javier se sintió monstruo. De vuelta. Miguel esperó, ¿qué harás? Javier, no lo sé. La presión lo llevó a una decisión moral controvertida, mentiría a su familia sobre romper con Miguel. Para mantener la paz. Es temporal. Se dijo. Contó a Antonio, lo dejé. Antonio se alegró, bien hecho. Pero la mentira pesaba. Miguel descubrió la mentira por un mensaje accidental. Devastado, me niegas. Javier suplicó, por mi padre. Miguel, eso es traición. Rompieron de nuevo. Con Miguel gritando, elige de una vez. Javier quedó destruido. Cuestionando su ética. ¿Era correcto mentir por amor familiar? Solo. Javier buscó ayuda en un grupo de apoyo LGBT. Historias similares lo inspiraron. Debe ser auténtico. Le dijeron. Pero el daño a Miguel era irreparable. Miguel. Herido. Salió con Raúl nuevamente. Esta vez en serio. Necesito a alguien que no se esconda. Pensó. Javier enterado por amigos comunes. Sintió celos y arrepentimiento. Confrontó a Miguel en su apartamento, no lo hagas. Miguel, tú me empujaste. Discutieron. Revelando verdades dolorosas. Javier admitió, tengo miedo. Pero te amo. Miguel, el amor no basta si hay cobardía. La noche terminó en lágrimas. Javier regresó a casa. Escribiendo una carta a su padre, papá. No puedo mentir más. La envió. Sabiendo las consecuencias.
Antonio respondió con silencio. Carlos llamó, ¿lo has matado? Javier colgó, sintiendo liberación mixta con dolor. Ahora, sin familia ni amor, Javier enfrentaba el vacío. ¿Había elegido correctamente? La sociedad española evolucionaba. Pero su mundo personal se desmoronaba. Miguel. Con Raúl. Dudaba, fue un error dejarlo. El conflicto interno de ambos alcanzaba su pico, preparando un despertar inevitable. Javier pasó semanas en introspección. Caminaba por las calles de Madrid, recordando momentos con Miguel. La ciudad, con su vibrante comunidad LGBT en Chueca, le recordaba lo que podía ser. Asistió a más reuniones de apoyo, donde conoció a otros con historias similares, rechazos familiares, pero eventual reconciliación. El tiempo cura, le dijeron. Javier decidió actuar. Primero, confrontó a Carlos por teléfono, hermano. Tu homofobia me duele. Carlos sorprendió, no es homofobia. Es tradición. Javier, la tradición no justifica el odio. Carlos guardó silencio, plantando una semilla de cambio. Luego, viajó a Sevilla para ver a Antonio. En la casa familiar. Antonio lo recibió frío, ¿qué quieres? Javier, aceptación. Contó su dolor. Como negar su identidad lo destruía. Antonio escuchó por primera vez, no lo entiendo. Pero eres mi hijo. No fue abrazo. Pero un paso. De vuelta. Javier buscó a Miguel. Lo encontró en un café con Raúl. Necesito hablar, dijo. Raúl se fue discretamente. Miguel. Cauteloso, ¿qué ahora? Javier confesó todo, la mentira. El miedo. El cambio. Luché por mí. Quiero lucharte por nosotros. Miguel lloró, me heriste mucho. Javier, lo sé. Dame una oportunidad. Miguel rompió con Raúl esa noche. No eras tú, le dijo. Reencontrados. Javier y Miguel reconstruyeron con honestidad. Asistieron a terapia, discutiendo traiciones pasadas. El beso con Raúl fue mi error, admitió Miguel. Javier, y mi negación el mío. Aprendieron a perdonar. La sociedad intervino positivamente. En el Orgullo de Madrid. Marcharon juntos. Javier por primera vez sin miedo. Amigos los apoyaron. En el trabajo. Javier habló abiertamente, ganando respeto. Miguel ascendió, probando que el prejuicio no siempre vence. Pero el camino no fue fácil. Antonio tardó meses en llamar. Ven a casa con él, dijo finalmente. La visita a Sevilla fue tensa. Antonio conoció a Miguel, no lo apruebo. Pero lo tolero. Carlos. Influenciado. Se disculpó, me equivoqué. Javier sintió alivio. Pero sabía que la aceptación plena tomaría tiempo. Los conflictos morales persistieron. Javier reflexionaba, ¿fue correcto priorizar mi felicidad sobre la tradición? Miguel, sí. Porque la tradición evoluciona. Enfrentaron más desafíos, un vecino conservador en Madrid los miró mal, recordando prejuicios latentes.
Pero su amor se fortaleció. Un año después, Javier propuso matrimonio en el Retiro. «Casémonos», dijo. Miguel aceptó. Lágrimas de alegría. La boda, pequeña, incluyó a ambas familias. Antonio asistió. Rígido pero presente. «Por ti, hijo», murmuró. Carlos trajo un regalo. La familia de Miguel celebró efusivamente. En la luna de miel en Barcelona. Reflexionaron. «Pagamos un alto precio», dijo Javier. Miguel, pero valió. Regresaron más fuertes, abogando por derechos LGBT en su comunidad. Javier escribió un blog anónimo sobre su viaje, inspirando a otros. Sin embargo, no todo fue perfecto. Ocasionales discusiones revivían dudas, ¿y si hubiéramos elegido diferente? Pero el amor prevalecía. Javier se dio cuenta, la verdadera traición era negarse a sí mismo. Miguel aprendió que la paciencia era clave. Al final, su historia se convirtió en un testimonio de resiliencia. Enfrentaron daños, pero emergieron transformados. La sociedad española, con sus leyes progresistas, les dio esperanza. Pero el cambio personal fue el verdadero triunfo. ¿Fue correcto sacrificar la tradición familiar por el amor auténtico? ¿O debió Javier conformarse para evitar el dolor colectivo?